parábolas y hoy vamos a charlar sobre la archiconocida parábola de buen samaritano que encontramos en Lucas capítulo 10. Como siempre decimos, las historias, igual que hacemos nosotros hoy, que contó Jesús, no están salidas de contexto, tienen que ver con algo que estaba ocurriendo en ese momento. Por lo tanto, antes de entrar de pleno en la historia en sí, vamos a analizar qué estaba pasando cuando el Señor Jesús contó esta historia. Por eso los invito a leer Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25. Y dice así: un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces esto, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le contestó. Y ahí le cuenta la historia. Entonces vamos a ver qué es lo que había pasado. Un intérprete de la ley era una persona muy erudita en todo lo que era la palabra de Dios. Ellos no solamente la conocían, sino que también la interpretaban y habían formado 613 mandamientos que estaban incluidos en la palabra de Dios y por supuesto daban explicaciones de todo. Ellos eran los que informaban al pueblo de todas las cosas que tenían que cumplir para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que este intérprete de la ley se acerca a Jesús con una pregunta realmente importantísima. Tan importante que yo no sé si hay una pregunta que sea más importante que esta. Porque se le presenta y le dice: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Realmente es una pregunta que nos tendríamos que estar haciendo todos, ¿no? Porque damos por hecho de que sabemos que después de la muerte hay vida, es decir, nosotros no quedamos en una sepultura, somos trascendentes, Dios nos hizo así. Y entonces el tema sería, bueno, después de vivir acá, ¿a dónde voy? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Realmente no es solo una buena pregunta, sino que se la hizo a la persona indicada, porque Jesús es el Hijo del Dios eterno, es el que inventó la vida y qué mejor que preguntarle a él. Así que podemos decir que estamos en un momento óptimo. Excelente pregunta a un excelente maestro. Vamos a ver cómo lo contesta. Jesús no define o no explica cómo encontrar la vida eterna directamente. Usa un método que se llama el método socrático, porque lo usaba Sócrates en algún momento, y consiste en hacer preguntas, para que la gente vaya, a través de preguntas, sacando y construyendo su propia conclusión y su propio aprendizaje. Entonces, lo que Jesús le dice es, bueno, si vos sos intérprete de la ley, y tu trabajo es leer la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, ¿qué conclusión sacaste? ¿Qué estuviste leyendo? A ver, ¿qué aprendiste? Entonces él le contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Está muy bien eso, porque él lo saca de Deuteronomio 6, 4, 5, que es el gran mandamiento que Dios da, que es tenerlo a Dios como algo supremo, a el ser al cual debemos todo nuestro amor. Y no solamente eso, sino que suma algo más. Suma lo que dice Levítico 19, 18, cuando dice: ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Es decir, ama a tu prójimo de la misma manera con que te amás vos. O sea, con el mismo ahínco, con la misma perseverancia, con las mismas ganas que vos buscas tu beneficio, tu placer y todas las cosas que vos anhelás, de la misma manera involucrate para que los demás puedan tener también lo que necesitan. Tan buena fue la respuesta de este hombre que el mismo Señor le dijo: has contestado muy bien. Si haces esto, tendrás la vida. Si el intérprete de la ley hubiera sido honesto, él podría haberle dicho al Señor Jesús: bueno, mira,
te agradezco, sí es cierto, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Yo sé que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, o sea, es un amor vertical, también un amor horizontal que significa amar a todos los demás, o sea, amar a mi prójimo. Pero lo sé en teoría, pero no lo puedo hacer. Me es imposible amar con todas mis fuerzas y con todas mis facultades a Dios. Y también me pasa eso con los otros. ¿Cómo puedo hacer? Pensemos que lo tenía a Jesús adelante, al Hijo de Dios, para hacerle estas preguntas. Sin embargo, él no responde eso. Es más, sigue diciendo Lucas, que cuando se queda así, con esa respuesta de parte de Jesús, él dice que vuelve a hacer otra pregunta como forma de justificarse. ¿Justificarse de qué? Tal vez justificarse de que él sabía cuál era la pregunta. Realmente que el intérprete de la ley hiciera esa pregunta era como una obviedad. Entonces, ¿para qué preguntó? Y también podría ser para justificarse del hecho de que él sabía la respuesta, pero sin embargo no la hacía, es decir, no obraba de acuerdo a lo que él sabía, de acuerdo a su conocimiento. Entonces dice el versículo 29 que el maestro de la ley, queriendo justificarse, le hace otra pregunta. Y ahí es cuando le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es cuando el intérprete lo quiere meter en un dilema doctrinal a Jesús. ¿Por qué? Porque de esos 613 mandamientos que los intérpretes de la ley habían creado a partir de las Escrituras, uno de ellos era amar al prójimo. Pero se armaba una gran discusión sobre quién era el prójimo. ¿Por qué? Porque muchos decían que el prójimo era nada más que un judío. Nada más. Es decir, todos los que no eran judíos, es decir, los gentiles, quedaban afuera del concepto de prójimo. Quedaban afuera del concepto de prójimo, por ejemplo, las mujeres, quedaban afuera los samaritanos, que después lo vamos a ver en el relato. Entonces, él le pide a Jesús que explique quién es ese prójimo, como una forma también de limitar ese amor, porque si él está diciendo que había que amar al prójimo y después pide que se defina al prójimo, es porque evidentemente está esperando ver quiénes se quedan afuera de ese amor. Pero Jesús también, muy sabiamente, no define lo que es un prójimo, sino que, para dar respuesta a esta pregunta, es que cuenta la parábola que estudiamos hoy. Y esta parábola, que es tan conocida, cuenta que una persona hizo el viaje de Jerusalén a Jericó. Dice que desciende de Jerusalén a Jericó, y es exacto, porque entre Jerusalén y Jericó hay nada más que 30 kilómetros. Sin embargo, en esos 30 kilómetros se bajan más de 1000 metros, porque Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar y Jericó está a 250 por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, el camino de descenso es un camino sinuoso, lleno no solamente de montañas, sino también de cuevas, lo cual hacía que ese camino fuera especialmente inseguro. Muchas veces había bandas que se escondían en esas cuevas y generaban emboscadas. Por eso era muy normal viajar en caravana, acompañado de otras personas. Sin embargo, este señor, el de la historia, por lo menos viaja solo. Entonces es ahí que le ocurre lo que le ocurre, es decir, lo asaltan, dice que le roban la ropa, le pegan, lo dejan medio muerto tirado en la mitad del camino. Entonces, ¿qué pasa? Dice que por casualidad aparece un sacerdote por ese camino. Me imagino que si nosotros éramos los que estamos ahí escuchando la historia, hubiéramos dicho, ¡ay, qué pegada este hombre! ¡Qué buena suerte que ha tenido! Porque realmente, que de cualquier persona que se podía haber encontrado con el que haya sido un sacerdote, es bárbaro. Porque un sacerdote conoce a Dios. Un sacerdote sabe lo que es la misericordia, porque Dios es misericordioso. Y encima, este sacerdote venía de Jerusalén, lo cual hacía que era muy probable que venía de servir en el templo. Por lo tanto, estaba realmente imbuido de mucha espiritualidad, de mucho amor a Dios. Así que, más compasivo que este señor, prácticamente imposible. Sin embargo, es sorprendente cómo sigue la historia, porque le dice Jesús que este señor, el sacerdote, hizo una vuelta y la cuestión es que pasa de largo.
y no lo atiende este hombre. Después, casualmente también, aparece otro señor. Y este señor era levita. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los descendientes de la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, y que estaban asignados específicamente a todo lo que sea el servicio en el templo. No solamente la alabanza y la adoración, sino todo lo que tenía que ver con los sacrificios, el mantenimiento del templo, etcétera, etcétera. También venía de Jerusalén, así que era lo obvio que él también se había dedicado a adorar al Señor. Y todos sabemos que adorar al Señor no es nada más que cantar unas lindas canciones. Adorar al Señor es entregarle la vida, es decirle: Señor, sos lo más grande para mí, sos mi norte, te voy a obedecer, porque recordemos que es hijo de Dios, es verdaderamente el que tiene un vínculo con Dios, aquella persona que lo obedece, porque el que me ama, dice Jesús, es el que me obedece. Entonces, qué pegada, vino el levita, entonces ahí justo pasó, se encontró con este hombre, pero tampoco lo atendió. Hizo una voltereta y siguió su camino. Pero la historia continúa y pasa otro hombre más. Este hombre es samaritano. Bueno, yo creo que peor situación la de este hombre malherido no podía haber tenido. Porque los samaritanos se odiaban con los judíos y se presume que el que estaba herido en el camino era un judío. Entonces, ¿qué peor le puede pasar? Es muy probable que el samaritano, ante el odio tremendo que se tenían entre los dos, lo haya terminado de rematar. ¿Por qué no? Si se odiaban a muerte. ¿Por qué se odiaban? Bueno, por muchos motivos, pero básicamente los samaritanos en el 722 a.C. fueron tomados por Asiria, fueron deportados, entonces los samaritanos empezaron a mezclar a través de casamientos con otros pueblos. Entonces los judíos empezaron a decir que los samaritanos eran mestizos, que no eran judíos de pura raza, y ellos después empezaron a adorar en otro templo, en el templo que estaba en el monte Gerizim, y dejaron el templo que estaba en Jerusalén. Todo eso formó grietas cada vez más grandes, hasta tal punto que no se podían hablar. Y era notable cuando tenían que, por ejemplo, un judío tenía que ir a un lugar y tenía que pasar por Samaria, hacía toda una vuelta, hacía un camino de casi el doble de kilómetros, nada más que para no pisar el suelo de Samaria. Por supuesto, no era considerado una persona digna de la vida eterna y menos un prójimo. La cuestión es que este samaritano, del cual se esperaba odio y revancha, sorprendentemente se detiene, asiste a la persona, dice que le limpia las heridas, lo venda, lo sube a su cabalgadura, lo cual significa que él ya no viajaba más cómodamente, sino que ahora le había dejado ese lugar al herido, lo lleva a una posada, pasa la noche con él, lo atiende y al otro día le deja al mesonero el equivalente a 2 días de trabajo para que con ese dinero él comprara todo lo que necesitara, desde medicamentos hasta comida, y que lo alojara hasta que él volviera. Lo cual mostraba que evidentemente tenía buen crédito en ese mesón, porque le confiaba hasta su próximo regreso. La cuestión es que la historia termina mostrando que el menos pensado era el que ejerció un amor generoso y compasivo por alguien que lo necesitaba. Termina la historia en donde Jesús lo interpela a este intérprete de la ley y le pregunta: ¿cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre que fue asaltado por los bandidos? Y bueno, la respuesta era obvia: el samaritano. Él entendió que él era el más cercano, el que tenía que ayudarlo. Él no esperó que viniera otro, como hicieron los demás. Él fue, asumió esa responsabilidad y lo ayudó. Pero el intérprete de la ley, fíjense, su respuesta un poco muestra lo que había en su corazón, porque todos hubiéramos dicho el samaritano. Él no dijo el samaritano, él dijo el que tuvo compasión de él. Ni siquiera lo quiso mencionar. Para un judío mencionar la palabra samaritano era como contaminarse, era como decir una blasfemia. Entonces, el que tuvo compasión de él.
¿Y cómo le contesta Jesús? Muy bien, es cierto, es así, como vos decís. Entonces andá y hacé vos lo mismo. Ahora fíjense que cuando el Señor Jesús le dice, andá y hacé vos lo mismo, vuelve al mismo punto del cual había salido. Recuerdan que el intérprete le había preguntado, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, mira, vos contestaste muy bien, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Tenés que amar a Dios y tenés que amar al prójimo como si fueras a vos mismo. Con las mismas ganas que te amás a vos, amás a los demás. Y a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero él no lo hacía. No lo hacía porque no podía. Él lo sabía muy bien, porque dice Ezequiel capítulo 18, aquel que peca morirá. Y él sabía que todos pecamos y por lo tanto morir significaba estar separados de Dios para siempre. Entonces esa vida eterna era inalcanzable. También sabía, porque lo dice el Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, maldito el que no respete las instrucciones que doy yo, dice Dios, ni que las ponga en práctica. Entonces, este hombre sabía que él era maldito y que no tenía la vida porque no podía cumplir las leyes de Dios de una forma completa y continua. Sin embargo, él se hizo el oso, miró para otro lado y siguió avanzando, tratando de meterlo a Jesús en un dilema doctrinal con esto de quién era el prójimo. Pero Jesús hábilmente lo lleva nuevamente al mismo punto. ¿Vos querés la vida eterna? Tenés que amar a Dios y amar a los otros. Andá y hacelo. Y otra vez él se tuvo que encontrar con el tema de ¿y cómo lo hago? Y esto es el mismo dilema que tenemos todos. Por eso esta historia no es simplemente una historia que nos cuenta lo importante que es tener compasión de los que lo necesitan. Es una historia que nos cuenta qué tenemos que hacer para obtener la vida eterna. Y es amar a Dios por sobre todas las cosas y nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos eso? Bueno, este hombre en una de esas siguió escuchando a Jesús. Capaz que dejó de lado esta idea de querer ponerlo a prueba y capaz que se acerca a Jesús en algún otro momento con la idea de aprender. Porque él claramente en Juan 17:3 dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que vos enviaste. Y ahí está el secreto. La vida eterna es que lo conozcamos a Dios. Y cuando hablo de conocer, el conocer que está en este versículo implícito, no está hablando del conocer como cuando yo digo, sí, ¿lo conoces a fulano? Sí, cómo no, yo hablé con él, estreché su mano, hablamos por teléfono. No. El conocer que está hablando acá es un conocer profundo, un conocer que significa saber lo que el otro piensa, saber cuál es su carácter, saber qué es lo que está esperando de mí, cuáles son sus principios de vida, sus valores. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros entremos en un vínculo tan profundo, íntimo con Él, que podamos saber qué es lo que piensa, que podamos saber cuáles son las demandas que Él tiene para nosotros como Dios. Que querramos no solamente conocerlas porque nos viene bien saberlo, sino porque queremos obedecerlas. Ese vínculo que se arma con Dios, con el Dios verdadero, es el que Dios está buscando. Y por supuesto, de la única manera que se puede lograr es a través de Jesús, porque justamente el versículo dice, y a Jesús, o sea, no solamente conocer a Dios, sino a Jesús, al cual tú enviaste. Porque justamente Jesús es el nexo entre Dios y nosotros. No podemos conocer a Dios si no conocemos a Jesús, si no le entregamos nuestra vida a Él, si no le decimos, Señor, perdóname por tanto tiempo que no te tuve en cuenta, por tanto tiempo en el cual yo quise cumplir tus mandamientos, pero con mi propia fuerza de voluntad. Y no me daba cuenta que no podía, capaz que me estaba engañando a mí mismo, capaz con la excusa de que, bueno, yo no lo logro, tampoco lo logran los demás. Pero me olvidé de entender que vos viniste para darme vida eterna. Y esa vida eterna es la que me permite tener un corazón diferente, un corazón que puede amar a Dios, que puede amar también generosamente y con compasión a los demás. Y justamente
En eso consiste la vida eterna. Cuando la Biblia habla de vida eterna, no está hablando nada más que de largura de días, de una vida interminable. Está hablando de calidad. O sea, una vida con la misma calidad que la que tiene Dios. O sea, una vida llena de gozo, una vida llena de amor, una vida llena de todas las características hermosas que tiene Dios. Y que ya las podemos empezar a vivir sencillamente porque estamos en comunión con Dios. Tenemos la posibilidad de contactarnos con Dios a través de la oración, conocerlo a través de su palabra y por supuesto a través de su espíritu, de la vida de Dios mismo que vive en nosotros. Por eso si nos hubiéramos encontrado hoy en la misma situación que este intérprete de la ley y hubiéramos sido honestos, le podíamos haber dicho: Señor, yo entiendo que tengo que amarte a vos y que tengo que amar a los demás para tener vida eterna, pero no puedo. ¿Me explicás qué tengo que hacer? La parábola termina acá. No sabemos qué fue de este intérprete. ¿Habrá vuelto en otra ocasión a hablar con Jesús? ¿Habrá traído sus interrogantes para que el Señor se los respondiera? No sé. Pero lo que sí sabemos es qué podemos hacer nosotros. Nosotros sí todavía tenemos a un Jesús que está respondiendo. A un Jesús que te dice y que me dice: la vida eterna también está disponible para vos. Siempre y cuando me quieras conocer a mí, siempre y cuando me ames, siempre y cuando quieras conocerme para obedecerme, para que tu vida sea lo que yo soñé, para que yo forme en vos la persona que diseñé desde hace tantos años, para que tengas una vida parecida a la mía. Por eso, esta parábola tan conocida, que muchos creen que lo único que dice es importante ser compasivo con los demás, nos está diciendo algo mucho más importante. Nos está diciendo que no empecemos por atrás, empecemos por el principio. Antes de empezar a amar a los demás, empecemos por amar a Dios. Ese es el secreto. Pero solamente lo podemos amar a través de Jesús. Por eso, lleguémonos a Jesús, pidámosle perdón por tanto tiempo en el cual no lo tuvimos en cuenta y pidámosle que su amor llene nuestro corazón y que podamos empezar un camino de conocimiento profundo de quién es Él, para que Él haga que nuestra vida rebose en amor, no solamente hacia Él, sino hacia los demás. Entonces, vamos a poder ser también un buen samaritano. Hasta la próxima.